quiero hablarles acerca de obediencia que trae gloria. Obediencia que trae gloria. Y esto es importante porque una de las grandes demandas para nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, es obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Hijos pequeños, medianos, levante la mano. Pero no, que no le vea tanto el gozo, ¿no? Amén. Pero fíjense que a veces, ¿por qué los hijos nos producen un poco a veces de aflicción en la vida? Porque son un poco, ¿no? Difíciles de aceptar el consejo, de obedecer, de fluir con nosotros. Y cuando el hijo fluye con instrucción, fluye con la sabiduría de los padres, uno como padre, ¿cómo se siente? Usted se siente feliz, ¿sí o no? Entonces fíjese que aunque usted ama a su hijo y usted desea lo mejor para su hijo, hay una demanda en el corazón de nosotros como padres, y es obediencia. Quisiéramos nosotros que nuestros hijos fluyeran en dirección hacia donde nosotros los queremos enviar. Y así también es Dios. Dios tiene una voluntad que ha trazado de forma perfecta, que ha trazado de forma maravillosa para cada uno de nosotros. Pero en esa voluntad, en ese propósito, cada uno de nosotros debe aprender a que su corazón se haga sensible a esa dirección de Dios. Dígale por favor al que tiene a su lado, dígale, debe ser sensible. Pero dígalo con gozo, dígale, debe ser sensible. Porque la sensibilidad a Dios te prepara para la obediencia, y la obediencia te prepara para la bendición. Amén. Obediencia te prepara para la bendición. Ahora, digamos que en el pasaje que vamos a leer ahora, que vamos a compartir hoy, Éxodo capítulo 40, desde el capítulo 30 hasta el capítulo 45, 44, 45 del libro de Éxodo, hay algo que Dios le pide a Moisés. Y Dios le pide a Moisés que construya. Moisés, para los que no saben quién era Moisés, Moisés ha sido uno de los grandes líderes de toda la historia de la humanidad. Se hizo un estudio acerca de los hombres más influyentes de la historia. El primer lugar lo ocupó el Señor Jesucristo. Solo Él partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y el segundo líder más grande de la historia y más influyente, y no fue en la iglesia que se hizo esta investigación, sino que se hizo a nivel secular, a nivel global, en todas las áreas políticas, económicas, geopolíticas, sociales. Y el segundo líder más grande de la historia fue Moisés, uno de los grandes líderes de la historia. Y su secreto, el secreto de Moisés para una vida exitosa, fue una vida de obediencia a Dios. Ese fue el secreto de Moisés, obediencia a Dios. Y entonces en el capítulo 30, capítulo 33, Dios se le revela a Moisés y le dice: Moisés, yo quiero que hagas para mí un tabernáculo. Un tabernáculo es como una tienda que se podía armar y desarmar, que se podía montar y desmontar en el trayecto por el desierto. Dios le dice a Moisés: quiero que me hagas un tabernáculo. Y Dios le da a Moisés las medidas, los materiales. Dios le da toda la instrucción a Moisés de cómo hacerlo. Y en todo este relato que usted puede leer ahí en su Biblia, Moisés empieza a armar todas las cosas cuidadosamente, como Dios le había dicho, como Dios le había instruido. Dios le dijo: Moisés, tienes que hacerlo. Hasta los colores le dio Dios, hasta los colores que debían acompañar ese lugar.
Y en todos esos capítulos usted ve a un Moisés proactivo, pero ve a un Moisés obediente, siguiendo una a una las instrucciones de Dios, para llegar al capítulo que vamos a hablar en esta mañana. Y entonces piensen esto, piensen usted armando una fiesta para alguien que usted ama con todo su corazón, por ejemplo su suegra. Usted está armando piense que usted va a armar una fiesta para su suegra. Y entonces usted, ¿qué hace? Usted organiza la habitación, la sala, usted compra las bombas, la torta, usted contrata a un chef con estrellas Michelin para recibir a su suegra, porque usted quiere expresarle cuánto la ama y qué tan importante es para usted su suegra, ¿cierto? Porque le dio a ese tesorito que usted tiene al lado, porque le dio a esa mujer maravillosa que usted tiene al lado. Y resulta que su suegra no llega. ¿Cómo se siente usted? O bueno, ese ser querido, pues de pronto los que no les va tan bien con la suegra como a mí, entonces de pronto ese ser querido no llega. Usted arma toda la fiesta, usted arma todo el escenario, esperando que esa persona amada llegue a ese lugar, pero usted no sabe si va a llegar o no. Así le pasó a Moisés. La Biblia dice que Moisés pasó desde el capítulo 30 y algo hasta el capítulo 45 preparando todo el escenario, pero Moisés no sabía qué iba a pasar. Pero Moisés sabía algo en su corazón. Él sabía que estaba obedeciendo a Dios. Él sabía que estaba haciendo las cosas como Dios le había dicho que debía hacerse. Y una de las grandes preguntas que quiero que nos hagamos en esta mañana, porque hoy vamos a hablar de obediencia que trae bendición. Una de las grandes preguntas que quiero que te hagas en todas las áreas de tu vida, en tu vida espiritual, tu vida personal, física, emocional, relacional. Pregúntate esto: ¿tú estás haciendo las cosas como Dios quiere que sean hechas? Es la pregunta del millón. ¿Estás siguiendo la instrucción de Dios en tu vida? ¿Estás manejando tu tiempo, tu vida, tu salud como a Dios le agrada? Porque ese es el secreto de tu paz. ¿Sabe por qué personas no tienen paz en el corazón? Porque saben que están haciendo algo incorrecto. Cuando nosotros sabemos que hay algo que estamos haciendo que no es correcto, la paz se va el gozo, hay temor, hay inseguridad, hay incertidumbre. Cuando uno sabe en el corazón que no está haciendo las cosas bien, cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, sabe que está haciendo lo que a Dios le agrada, en su vida hay un gozo. Su corazón se llena de gozo, porque usted sabe que está haciendo las cosas bien. De manera que su corazón, la Biblia dice que nuestro corazón y nuestra conciencia es como un semáforo que nos indica cuándo vamos por buen camino y cuándo no. Cada uno de ustedes lo sabe. La Biblia dice que Dios puso dentro de nosotros una conciencia. Diga conmigo, conciencia. Y esa conciencia te habla. A veces tú sientes o piensas, hay personas que dicen: Dios me dijo que no hiciera eso, pero no es Dios. Es tu propia conciencia. En una ocasión hablé con un hombre que había tomado algunas decisiones, y en esas decisiones había perdido mucho dinero. Perdió mucho dinero en esa decisión. Y este hombre, hablando con sinceridad, me dijo: pastor, algo dentro de mí me decía que no tomara esa decisión, pero yo fui terco y yo me metí por ahí y no me fue bien. Eso se llama la conciencia. Dios te guía a través de tu
conciencia. Por eso cuando cada uno de ustedes y yo, cuando vamos a hacer algo incorrecto, algo dentro del corazón empieza ¿qué? Como a palpitar. ¿Cuántos han experimentado eso? Usted empieza a sentir como un nervio, como un miedo, como una ansiedad. Eso es su conciencia que le está diciendo: no lo hagas. En una ocasión iba yo caminando por la calle también, eran las 10 de la noche y tenía 20,000 pesos. En esa época tenía, pues tomaba transporte público y recibí esos 20,000 pesos. Salí a la calle y algo me dijo: pase la calle y tome la buseta ahí. Pero esa buseta daba demasiadas vueltas, entonces dije: no, voy a más bien a caminar hasta la avenida principal, esa me lleva más rápido. Pero algo me decía: no lo hagas, no te metas por ahí. Y yo más terco me metí. Pero como era tan tarde, sábado, como a las 10:30 de la noche, entonces dije: no, voy a coger los 20,000 pesos y me los pongo en el bolsillo de atrás para despistar al enemigo. Pero algo dentro de mí estaba inseguro, algo dentro de mí tenía incertidumbre. Y cuando iba caminando por la calle, iba a subir un puente peatonal, venían un grupo de personas y yo dije: Señor, tú vas conmigo. Pero cuando iba subiendo el puente, ese grupo de personas me rodearon y me dijeron: páseme todo lo que tiene. Y yo lo único que tenía era lo del pasaje y los 20,000 pesos, no tenía nada más. O sea, se montaron en el bus que no eran los ladrones. Y me dijeron: deme todo lo que tiene, pero quédese con lo del bus. Me dijeron así los ladrones. Y sí, me revisaron por todas partes y me encontraron lo del bus, me lo pasaron. Y yo: gracias, Dios los bendiga. Y cuando se fueron, lo primero que hice yo fue mandé la mano al bolsillo de atrás y no estaban los 20,000 pesos. Y entonces: Señor, pero ¿por qué, Señor, los únicos 20,000? Pero algo dentro de mí sabía que yo me había ido por el lugar equivocado. Por favor, dígale al que tiene a su lado, dígale: no te vayas por el lugar equivocado. Y cuando estamos hablando de irse por el lugar equivocado, estamos hablando de decisiones en materia financiera, en materia relacional. Estamos hablando de emociones también. Emociones. Cuando una persona decide vivir su vida con orgullo, se está yendo por el lado equivocado. Cuando una persona decide tomar el camino de vivir de mal genio, de vivir, está yéndose por el lugar equivocado. Cuando una persona decide tomar el camino del resentimiento, se está yendo por el lugar equivocado. Cuando una persona decide irse por el camino de la angustia y del estrés, está tomando el lugar equivocado, está tomando el camino equivocado. Y por eso necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar de la bendición que trae a tu vida la obediencia. La semana pasada hablábamos acerca de ser intencionales en la obediencia, de ser intencionales más bien. Hoy quiero que hablemos acerca de ser intencionales en obedecer a Dios. No que obedezcamos, como decimos en mi tierra, de chiripa, que nos salió ahí, uy, no, mire cómo me salieron de bien las cosas, pero fue puro chiripazo. Otros dicen chepazo, ¿no? Sino que nosotros seamos intencionales, porque en esa intencionalidad hay bendición para ti. Amén. Y dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 40, versículos 33 al 35. Éxodo 40, versículos 33 al 35. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó, diga conmigo, acabó. Así acabó Moisés la obra. Entonces
Cuando acabó la obra, escuche, acabó la obra, dice entonces, ¿qué pasó? Una nube cubrió el tabernáculo de la reunión. ¿Quién cree que era ese? Dios. Dice, y la gloria, ya conmigo, la gloria llenó el tabernáculo. Dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. La gloria del Señor llenó ese lugar. Y la gloria del Señor va a llenar tu vida. La gloria del Señor, diga conmigo, mi vida será llena de la gloria del Señor. Amén. Ponga la clave de tu paz. Escuche, la clave de tu paz y de tu plenitud en la vida está en tu obediencia al Señor. Está en que seamos obedientes al Señor. En el capítulo de Éxodo que acabamos de leer, Éxodo 40, Moisés finaliza la obra y el lugar se llena de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 25, Dios le había dicho a Moisés: harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mire lo lindo de este versículo. Dios dice: quiero que hagas un santuario, pero ¿para quién? Para mí. Miren lo interesante de esto, porque ¿cuántos de nosotros estamos siendo intencionales en lo que hacemos? Hay gente que dice: yo me quiero casar porque estoy aburrido de estar solo. Hay gente que dice: quiero montar un negocio porque me quiero independizar. Hay gente que dice: quiero tener hijos porque quiero tener a alguien que me cuide en mi vejez. Hay personas que dicen: yo quiero tener plata porque quiero viajar por todo el mundo, no le quiero trabajar a nadie. Fíjense que muchos de nosotros edificamos cosas, edificamos una familia, una relación, un negocio, una empresa, propósitos personales. Quiero estudiar en la universidad, quiero ir a la universidad, quiero terminar mi bachillerato, quiero terminar, quiero hacer una especialización, una maestría. La pregunta es: ¿para quién lo quieres hacer? ¿Para quién estás haciendo lo que haces en tu vida? Y entonces descubrimos que muchas de las cosas que hacemos, ¿para quién las hacemos? Para nosotros mismos. Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25: quiero que hagas un santuario. No le dijo solamente: quiero que hagas un santuario. Dijo: quiero que hagas un santuario para mí, dijo el Señor. Quiero que hagas un santuario para mí. Y Dios en esta mañana está hablando a tu corazón y te está diciendo: sí, quiero que vivas, pero quiero que vivas para mí. Quiero que tengas una familia, claro que sí, pero quiero que tengas una familia para mí. Quiero que tengas buenas finanzas, una empresa, un negocio, que prosperes en tu vida profesional, pero que esa prosperidad sea para mí. Quiero que edifiques algo, pero que eso que vas a edificar y construir sea para mí, dijo el Señor. Y por eso Dios le da toda la instrucción a Moisés de lo que él debía edificar, de lo que él debía construir. Le dijo los materiales, todo, absolutamente todo se lo dijo el Señor. Y es ahí como llegamos al versículo 33 del pasaje que estamos leyendo hoy. Versículo 33 de Éxodo 40.
Dice: así hizo Moisés, conforme a todo, diga conmigo, a todo lo que le mandó el Señor, así lo hizo. Es decir, la obediencia de este Moisés no fue una obediencia a medias, fue una obediencia completa. No fue obediencia a medias, fue obediencia completa. Y en el versículo que usted va a leer ahí en este Éxodo capítulo 40, usted va a encontrar más de 7 veces cuando Dios dice que Moisés hizo las cosas conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que Dios le mandó. En la palabra de Dios hay tantos principios de vida, hay tantas promesas, hay tantas verdades en la Biblia que son para tu bien. Dígale que tiene al lado: la palabra es para tu bien. La palabra es para tu bien, no es para destruirte. Es para, reitero, los que tenemos hijos. Cuando nosotros como padres damos instrucciones a nuestros hijos, no es porque queramos que nuestros hijos sean amargados, es porque querramos que, gracias, don Luis, es porque queremos que a nuestros hijos, ¿cómo les vaya? ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? Ahora, la historia misma y nuestra propia experiencia nos revela que cuando nosotros hablamos a los hijos y les decimos cómo queremos que ellos vivan su vida, más del 90% de los hijos no les agrada. No les agrada. Porque de hecho, cuando usted fue hijo, ahora estamos en otro rol de ser padres, pero cuando fuimos hijos y nuestros padres nos hablaban, ¿qué hacíamos nosotros? Sí, papá, mamá, claro, por supuesto, lo que tú digas. Miren, la desobediencia del ser humano es tan antigua que el primer hombre de la historia fue desobediente. El primer hombre y la primera mujer, para que las mujeres no digan: si es que el hombre es terrible. El primer hombre y la primera mujer fueron desobedientes. Y esto se ha vuelto tan generalizado que uno de los grandes poetas que tuvimos nosotros en Colombia, Rafael Pombo, escribió la famosa historia de Rin Renacuajo. ¿Alguien recuerda la historia del renacuajo? Que la mamá le dijo: no salga, y él, ¿qué hizo? Desobediencia. Y entonces Dios establece en la escritura, establece su voluntad, establece su propósito. ¿Por qué lo establece Dios? Para tu bien, para que tengas una buena vida, una vida de sanidad, una vida de libertad, una vida de paz. Por eso les decía ahora, la paz de tu vida, el secreto de la paz de tu vida, la clave de la paz en tu vida está en tu obediencia, en que obedezcas a Dios. Tu salud emocional, mental, física, espiritual, financiera, todo eso radica en tu nivel de obediencia. Entre más obedeces a Dios, más paz tienes. Entre más desobedezcas a Dios, menos paz tendrás. Y entonces Moisés, digamos que construye este tabernáculo, construye este lugar, y específicamente porque este pasaje, digamos que hay una escritura que quiero compartirles que me gusta mucho, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 40. Juan 6:40, para que ustedes vean lo importante que es para Dios obediencia. Dijo el Señor Jesucristo, dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo para ti? Que tengas
vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no es, no, yo aquí en la tierra vivo mal, pero cuando me muera estaré en el cielo y estaré en la vida eterna. No, esa no es la vida eterna. La vida eterna se empieza a experimentar es aquí en la tierra. Cuando no conocíamos a Dios, estábamos llenos de odio, de tristeza, de soledad, de despropósito en la vida, atados tal vez a los vicios, atados al pecado, a las tinieblas. Dijo alguien, éramos hijos de desobediencia, dijo el apóstol, hijos de desobediencia. Dijo alguien más radical, hijos del diablo. Así estábamos nosotros. Pero vinimos al Señor. El Señor nos trajo a Él con su amor para restaurar nuestras vidas, para traer luz, porque no sé usted, pero un día yo estuve en tinieblas. Yo no sé usted, pero un día yo estaba en una oscuridad terrible. No sabía para dónde iba, sin propósito, absolutamente vacío por dentro, porque mis pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Dios. Mis deseos eran contrarios a los deseos de Dios. Mis hábitos eran contrarios a los deseos de Dios. Y entonces eso sucede como cuando usted dice, voy a hacer un sancocho de pollo. Y entonces dice, bueno, me fui al supermercado quiero, en su mente, en su corazón usted quiere un sancocho de pollo, pero se va para el supermercado y compra lentejas, espagueti, compra carne o chicharrón. Y entonces usted toma todo eso y en su mente usted dice, quiero hacer un sancocho de pollo. Pero usted pone todos los ingredientes ahí, las lentejas, los espaguetis, todo eso lo pone usted ahí. Fíjese, usted en su mente y en su corazón quiere un sancocho de pollo, pero ¿cuál va a ser el resultado que va a tener? Unas lentejas. Aunque usted en su mente y en su corazón quiere hacer un sancocho, su resultado va a ser unas lentejas. Así es la vida espiritual, exactamente igual en la vida espiritual. Nadie quiere vivir mal, nadie quiere tener un mal matrimonio, nadie quiere tener unas malas finanzas. Nadie dice, oiga, mi propósito en la vida es ser un enfermo. Nadie dice en la vida, mi propósito en la vida es ser un desgraciado. Nadie lo dice. Sin embargo, aunque en nuestra mente y en nuestro corazón queremos buenas cosas, en la práctica que estamos comprando todo lo contrario a lo que queremos. Pero cuando alguien nos habla y nos dice, mire, apártese de, ay, usted ya empezó, ay, ya empezó otra vez con lo mismo. Venga, busque al Señor. Ay, ya otra vez usted con lo mismo. Venga, perdone. Ay, no, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Pero a veces nosotros lidiamos con el resultado, peleamos con Dios. Dios, ¿por qué recibí estas lentejas? Señor, yo quería un sancocho. Señor, ¿por qué no estoy comiendo sancocho? Si yo había pensado un sancocho. Yo quería un sancocho, Señor. ¿Por qué tengo unas lentejas? Y entonces pudieras escuchar a Dios. Dios te diría, porque aunque querías eso, no has comprado los ingredientes correctos. Y obediencia te provee los ingredientes correctos. Obediencia te provee los ingredientes correctos, porque recuerda esto, piensa esto: obediencia completa produce llenura. La Biblia dice que Moisés hizo todo lo que Dios quería, y como hizo todo lo que Dios quería, entonces Dios, ¿qué hizo? Dios llenó la casa. Llenó la casa. No dice que fue un humito ahí el que el Señor le mandó. No, la Biblia dice que Dios llenó la casa al punto que Moisés no podía entrar.
Moisés no pudo entrar a la casa porque estaba demasiado llena de la gloria de Dios. Había una llenura ahí, había una plenitud ahí. Pero esa plenitud no fue accidental. Esa plenitud fue construida, porque Moisés la tuvo clara cuando Dios dijo: quiero que hagas un santuario para mí, no para ti, sino para mí. Escuché la historia de un hombre que en una ocasión había trabajado muchos años para su jefe, y entonces el jefe le dijo: oye, mira, acabo de comprar un terreno, quiero construir una casa y estoy buscando a alguien que me construya, que me edifique esa casa. Este hombre había sido un arquitecto, había sido el arquitecto de él de toda su vida. Y entonces este hombre le dijo: no, pues jefe, si quiere yo le construyo la casa. ¿Cuánto presupuesto tiene? Le dijo: mire, tengo tantos millones. Él dijo: jefe, tranquilo, yo le construyo la casa con ese presupuesto. Y entonces el hombre hizo un cálculo de cuánto costaba la casa y dijo: oiga, ¿sabe qué? Yo puedo ahorrar acá y me puedo ganar una plata, porque el jefe ya me dijo cuánto me daba por la casa. Entonces dijo: pues las varillas, las de mejor calidad, cuestan tanto, le voy a comprar unas más baratas. De pronto en 20 años la casa se desbarate, pero ya mi jefe está muerto, no se va a dar cuenta. Y entonces compró las varillas más baratas, rindió el cemento más, compró los ladrillos de, digamos, de menor calidad, los más baratos, y fue comprando cosas las más baratas, porque él dijo: oiga, ahí me va a quedar una plata y yo me voy a ganar esa plata. Así mismo fue con todos los acabados, fue ahorrando plata hasta que terminó la casa. Y el día que fue a terminar la casa y se la entregó al jefe, el jefe fue, miró toda la casa, le dijo: bueno, te felicito, has hecho un trabajo consciente, vi que te esforzaste por hacerlo, y en agradecimiento a todos estos años de trabajo conmigo, mira, esa casa es para ti. Y este hombre descubrió que había hecho él. Había puesto los materiales más baratos, y entonces recibió una casa, recibió la mejor casa, porque había puesto los materiales más baratos. Quiero decirte en esta mañana que no construyas tu vida con materiales baratos. No construyas tu vida con materiales baratos. Si vas a construir tu vida, constrúyela con los mejores materiales. Y esos mejores materiales en algunos casos va a significar romper con relaciones, con amistades, con hábitos. Esos mejores materiales va a significar en algunos momentos de tu vida tomar decisiones que para ti van a ser dolorosas, pero que te van a bendecir en la vida. Gracias por su entusiasmo. Porque obediencia, escucha, obediencia completa produce llenura. Moisés pudo ver que Dios llenó ese lugar porque ese lugar se había construido como Dios quiso que se construyera. Así que si cada uno de nosotros en la vida anhela algo de Dios, ¿cuántos anhelan algo de Dios? Entonces permite que Dios traiga orden a tu vida. Permite y somete tu corazón al orden de Dios, porque donde hay orden desciende la gloria. Mira lo que dice el versículo 34. En el 33 dice: Moisés hizo todo como el Señor quiso. Y el versículo 34 dice: entonces la nube, que es Dios mismo, cubrió el tabernáculo, llenó ese lugar de la gloria de Dios. Familias llenas son familias donde está el orden de Dios. Donde está el orden de Dios. El orden te bendice. El orden te bendice. A nosotros no nos gusta el orden,
pero el orden te bendice. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale: el orden te bendice. Orden te bendice. Orden te abre puertas. Y si Dios está permitiendo que escuchemos este mensaje, y los que lo van a escuchar más adelante, está permitiendo, es porque Dios no es que te quiera ver sufrir, es que Dios te quiere dar mucho más de lo que tú has planeado para ti. Dios quiere superar tus expectativas. Dios quiere superar tus sueños. Mis hermanos, es triste cuando uno sueña, pero sueña con lo que puede pagar o lo que puede tener. Eso es triste. ¿Sabe por qué es triste? Porque ahí no hay gloria, ahí no hay milagros, ahí no hay bendición. Que usted diga: oiga, quiero comerme un plato espectacular, ir a un restaurante que vi en TikTok y quiero ir a comer ahí, pero el plato vale 50,000, 60,000. No, me toca ir al corrientazo a 5,000. Hay corrientazos de 5,000. No van a decir: uy, el pastor no. Hay corrientazos de 5,000 en Bogotá. ¿De cuánto? Hay de 3,500. ¿Serio que sí? Es que en la iglesia hay mucho gomelo también, ¿no? Entonces, es triste que nosotros anhelemos cosas pero no las podamos disfrutar porque estamos dependiendo de nosotros mismos, y lo que nos podemos pagar es el corriente. Eso es lo que yo me puedo pagar. Que usted diga: quiero una moto. Señor, anhelo una moto. Pero usted no piensa en la moto que le gustaría tener, sino en la que puede pagar. Eso es triste. ¿Sabe por qué es triste? Porque ahí no hay gloria. Mis hermanos, si nosotros estamos teniendo lo que podemos pagar, entonces, ¿dónde está Dios? ¿No le parece? Que usted diga: bueno, Señor, le estoy pidiendo al Señor un apartamento, pero es que están tan caros que me toca buscar algo barato. Ahí no hay gloria. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿quién está patrocinando tus sueños? ¿Tus sueños tienen patrocinio? No. En el caso que le estoy diciendo, no tienen patrocinio. Pero cuando tú empiezas: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar con Dios. Quiero soltar lo que me detiene. Quiero soltar, quiero hacer a un lado lo que me está frenando y quiero caminar con Dios. Entonces tus sueños tendrán patrocinio. Y entonces tus expectativas serán superadas. He visto casos de personas, hombres, mujeres, que decían: mire, yo estaba pidiendo tal cosa, estaba buscando tal cosa, y Dios me dio mucho más. Dios superó mis sueños. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios superó mis sueños. ¿O cuántos pueden decir: no, pues yo le pedí tantas cosas a Dios, pero Dios me ha fallado? No es que Dios haya fallado, es que nuestra obediencia no ha sido una obediencia completa. Yo quiero decirte esta mañana, de parte de Dios, que tú puedes ver la gloria de Dios. Dígale que tiene al lado: puedes ver la gloria de Dios. Puedes tener paz con Dios donde antes había culpa. Escucha, puedes tener paz con Dios donde antes había culpa. Puedes tener la paz de Dios donde antes había angustia, estrés, aflicción. Puedes tener paz en tu familia donde antes había conflicto, como perros y gatos. Puedes tener salud donde antes había enfermedades. Puedes tener crecimiento donde antes había estancamiento. A mí me aflige cuando las personas se estancan. A mí me aflige mucho eso, porque ese no es el propósito de Dios. Personas que no duran en sus empleos, mucho tiempo desempleados, sus negocios se estancan, no crecen,
no hay multiplicación financiera. Créeme que a mí eso me aflige, porque Dios no es Dios de estancamiento, Dios es Dios de crecimiento. El Señor siempre que compara la fe y al justo, lo compara con un río que corre, nunca lo compara con una laguna. ¿Usted sabía eso? Nunca Dios compara con una laguna. Dios siempre compara con ríos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. ¿Eso qué es? Crecimiento, fluir, abundancia. Por favor, tome el que tiene al lado y sacúdalo y dígale: pellizquese. Crecimiento. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Provisión donde antes había escasez. Provisión, abundancia donde antes había escasez. Pero todo depende de tu nivel de obediencia a Dios. Obediencia. Dios no es un Dios que calla, Él habla. Y Dios te ha hablado muchas veces. A través de personas Dios te ha hablado. Él hasta te ha hablado a través de sueños. En una ocasión una persona me dijo: pastor, mire que yo estaba ahí en la casa y escuché una voz que me dijo tal cosa. Yo me volteé a mirar para atrás, pero hice lo que escuché y eso trajo mucha bendición a mi vida. Una vez un hombre fue guardado, bueno, muchos, pero recuerdo mucho el caso de un hombre que fue guardado de perder muchos millones en un negocio, porque cuando fueron y se lo plantearon, me dijo: venga, espera un motivo que voy a hablar con mi jefe. Él era el jefe, pero voy a ir a hablar con mi jefe. Me dijo: pastor, fui y me encerré en el baño y me arrodillé y le dije: Señor, háblame, muéstrame, tú quieres que yo haga esto. Y algo me dijo: no, no lo hagas. Y entonces yo salí y le dije: discúlpeme, hablé con mi jefe y me dijo que no hiciera eso. Me dijo: pastor, ¿por qué me ocurrió eso? Si yo veía que era un buen negocio. Y la esposa, que tenía un mismo negocio, le dijo: amor, tú no sabes, ese producto está llegando a la mitad de precio por la que te le estaban ofreciendo. El hombre abrió los ojos, porque hubiera perdido muchos millones por un mal negocio. Y por buscar a Dios y por recibir la dirección de Dios, fue guardado. Pídale a Dios, porque Él habla. Y dice finalmente el versículo 35, dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Mis hermanos, mis hermanas, yo les digo hoy con todo mi corazón, que y por encima de lo que yo deseo está lo que Dios desea. Pero yo deseo, cada uno de ustedes, verlos bien. Yo deseo verte bien en todas las áreas de tu vida, pleno, feliz, satisfecho. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.